Sean bienvenidos a la segunda parte del iceberg de las personas que predijeron su muerte. Comencemos. El famoso rey del pop Michael Jackson, que falleció trágicamente el 25 de junio de 2009, sabía que tarde o temprano alguien acabaría con su vida, pues había dejado un escalofriante diario escrito a mano, donde predijo su pronta muerte. En un diario íntimo escrito a mano, y con letra que los expertos describen como aniñada, el rey del pop también aseguró que estaba aterrorizado de que sus enemigos fueran a matarlo. Me temo que alguien está tratando de matarme, escribió Michael Jackson en una nota de 2009, el mismo año de su muerte, obtenida por Radar. La estrella comenzó a llevar el diario íntimo en la década de 1990. Reveló su antiguo amigo Michael Jacobs Hagen, quien solo tenía 11 años cuando conoció al cantante en 1995, e incluso se tiene una llamada verídica de Michael Jackson, que salió hace un tiempo, ya donde Michael Jackson dice que van a terminar con su vida. Muchos rumoran que el gobierno o el FBI lo querían muerto. Arnold Schoenberg fue un compositor austriaco que había nacido el 13 de septiembre de 1874, y por eso estaba perseguido por la idea constante de que el número 13 estaría directamente ligado a su muerte. Como los números 7 y 6 suman 13, Arnold Schoenberg resolvió que moriría cuando cumpliera 76 años de edad. Al verificar el calendario, Arnold vio horrorizado que el día 13 de julio era un viernes. Cuando aquel fatídico día llegó, Arnold intentó evitar la muerte. Permaneció acostado durante todo el día, para desesperación de su mujer, que no aceptaba esa superstición. Arnold decía a todos que estaba decidido a pasar el día entero en la cama, para evitar eventuales accidentes. Pocos minutos antes de la medianoche, su esposa fue a su cuarto, encontró a Schoenberg acostado, miró a su esposa, pronunció la palabra armonía y murió. La hora de su muerte fue 23:47, 13 minutos antes de la medianoche, un viernes 13. En su 76º año de vida, prácticamente se estresó tanto que el estrés lo mató. Proof era un rapero que formaba parte del conocido grupo D12, donde fue uno de los compañeros de la estrella del rap, Eminem. En el año 2004 sacaron el tema de Like Toy Soldiers, donde en este mismo tema se habla sobre la vida de un rapero que pierde todo en la vida, construido por su carrera tras recibir un disparo de un mafioso en un club el cual asistió. Lo curioso aquí es que aquel rapero ficticio que falleció en el videoclip de la canción, interpretado por Proof, cual predijo su propia muerte en la vida real. Tras 2 años de aquel tema exactamente, en las mismas circunstancias de aquella canción, en la vida real, es que en vez de que fuera un mafioso el que acabara con la vida de Proof, fue una gresca entre raperos que al principio fue verbal, pero al final desencadenó una gresca con golpes y a la vez con la lastimosa muerte de Proof. James Marshall Hendrix, nacido como Johnny Allen Hendrix, más conocido por todo el mundo como Jimi Hendrix, fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense. A pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes en la historia del rock. Pero para muchos, él presintió y anunció su muerte en una de sus canciones, llamada La balada de Jimmy, en la que se la dedica a la memoria de su mejor amigo, que es también un guitarrista y que va a morir en 5 años. Increíblemente, la canción fue grabada en 1965, exactamente 5 años antes de que muriera el guitarrista, el 18 de septiembre de 1970. Muchas teorías existen intentando explicarlo, pero una de las más ocultas es la que dicta que Hendrix mantenía contacto con seres fuera de este mundo. Así es, hablo de nada más y nada menos que de los extraterrestres.
Se sabe que la isla de Wright ha tenido mala fama desde hace años, por ser considerada la isla más embrujada del mundo. Sumado a eso, también es famosa por el célebre festival que llevaba su nombre, y en este, Jimi Hendrix daría su último concierto antes de su muerte en 1970. En el 2006, se puso una estatua del cantante en la isla, y los locales afirmaron que comenzaron a percatarse de hechos extraños, pues afirman por las noches alrededor de la estatua sale música del cantante de manera distorsionada. Otros dicen que toca algunos de sus éxitos como Purple Haze, pero esto no es nada nuevo, pues Hendrix siempre estuvo al otro lado de la anormalidad, desde que afirmó ver ovnis en Seattle, y realmente siempre fue abierto hacia sus avistamientos de ovnis y su creencia a los extraterrestres, y antes de su muerte, en su último concierto, los asistentes de los mismos afirmaron ver objetos no identificados en el cielo, además de escuchar música proveniente de las rocas, por lo que nadie nunca dudó de que Hendrix tuviera conexiones paranormales, e incluso una vez le dijo a un reportero del New York Times que él mismo era de Marte, y debido a eso mucha gente lo atribuye a que por eso él tenía la información de cuándo moriría, ya sea porque fuera un extraterrestre o porque tuvo contacto con ellos. Otros teorizan a que como sabía mucho sobre estos, el gobierno o el FBI o la CIA lo desapareció. Emiliano Raúl Sala Tafarel fue un futbolista profesional argentino que jugaba como delantero. Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el fútbol francés, primero en el Girondins de Burdeos y finalmente, tras varias sesiones, en el FC Nantes. El 19 de enero de 2019 fue traspasado al Cardiff City, de la Premier League, pero no llegó a debutar en el club galés. Emiliano decidió hacer trámites con el club para luego de viajar a Inglaterra, volver nuevamente a Francia para despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico. Luego de despedirse, decidió empacar sus cosas y arribar a dicha avioneta privada para reunirse con su nuevo equipo. Luego de partir en medio vuelo, la avioneta sufrió serias complicaciones de estabilidad. Así, en medio del mar y con miedo, Emiliano Sala decidió mandar un audio de WhatsApp a unos familiares, diciendo lo siguiente: ¿Cómo andan, loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que me parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben, papá, qué miedo que tengo. Luego de ese mensaje, la avioneta se desplomó del aire, cayendo al inmenso mar, y se perdió completamente del radar. Luego de que el ejército de Inglaterra buscara aquella avioneta sin éxito, los familiares de Sala, gracias a diversas donaciones de otros futbolistas, lograron dar con aquella avioneta. De hecho, lo que quedaba de ella, y el cuerpo de Sala, un 7 de febrero de 2019. Peter Press Maravich fue un jugador de baloncesto estadounidense. Conocido como Pistol Pete por su gran habilidad para tirar el balón, es uno de los grandes de todos los tiempos. Disfrutó de una carrera de una década jugando para 3 equipos, entre 1970 y 1980. En 1974, declaró en una entrevista en la que dijo que no planeaba jugar 10 años en la NBA y morir a los 40 años de un ataque al corazón. Por desgracia, ambas afirmaciones se hicieron realidad, pues jugó 10 años en la NBA y murió a los 40 años de un ataque al corazón. Según la autopsia, se reveló que Pete careció de una arteria coronaria izquierda y él no era consciente de este raro defecto el 5 de enero de 1988, donde se desmayó y murió mientras jugaba un partido de básquetbol en California.
José Miguel Mérida Escobar era un policía guatemalteco que pereció luego del que destape la verdad de un crimen de los altos mandos de la policía contra Mirna Elizabeth Mack, una antropóloga a la cual se dedicaba a investigar la situación de pueblos rurales devastados por guerras civiles. Luego de que se revelara ese complot político, José temía por la vida de su familia, avisándoles de que algo le podría pasar. Pasó el tiempo y el cuerpo de José fue encontrado sin vida un 5 de agosto de 1991. En una calle poco transitada. Lo peor de todo es que sus amigos, que también eran policías, le habrían dicho que lo protegerían, esto dando a José la confianza para presentar el informe que destapaba este complot. José murió haciéndole un bien a los ciudadanos guatemaltecos, murió siendo un héroe, pues puso la justicia por encima de sus necesidades y su propio bienestar. Bruce Lee fue un destacado artista marcial que marcó una época, ya sea en el cine como en la vida misma, pues su influencia perdura hasta los tiempos de hoy en día, y cuando su muerte llegó, estaba en lo más alto de su carrera. Falleció de forma inesperada el 20 de julio de 1973, y 2 décadas después, su hijo, Brandon Lee, murió de forma trágica en un set de grabación, víctima de una bala real que salió disparada de una pistola de utilería. Era el 30 de marzo de 1993, y el joven actor estadounidense, especialista como su padre, Bruce Lee, en filmes de acción y de artes marciales, estaba rodando secuelas de la película llamada El Cuervo, basada en el cómic del mismo nombre. En una de esas escenas que grabaron se supone que el personaje de Lee debía entrar en un apartamento y descubrir que su novia estaba siendo golpeada y violada por 4 pandilleros, uno de los cuales, interpretado por el actor Michael Massey, debía dispararle a corta distancia, con un revólver cargado con balas de fuego, y supuestamente, aunque después se revelará que el cuervo seguía vivo. Sin embargo, fuera ya de la escena, aparentemente el arma usada para disparar contra Brandon Lee contenía un trozo de proyectil que se había quedado alojado en el cañón de la pistola, durante la filmación de una escena distinta rodada en días previos. El arma no fue inspeccionada entre una y otra escena, y entonces, cuando aquel fatídico 30 de marzo fue utilizada contra Brandon Lee, la explosión del cartucho de salva disparó el proyectil, que estaba alojado en el cañón, hiriéndolo de muerte. ¿Cómo fue esto posible?, se preguntarán. Pues las balas de salva son esencialmente balas reales, modificadas que contienen pólvora, pero no tienen proyectil. Tras una investigación que se extendió por meses, la fiscalía decidió no imputar a nadie por la muerte de Lee, pese a que parecía claro que se había cometido algún tipo de negligencia. La filmación de la escena transcurrió según lo previsto, pero al final de la misma se hizo evidente que algo había fallado, pues Lee nunca se levantó del piso. Pero aquí el detalle importante, y es que existe una teoría que los fanáticos han ido ideando, y es que se dice que en la película de muchos años antes llamada El Juego de la Muerte, donde el padre de Brandon Lee, Bruce Lee, actuó, si se presta atención, hay una escena que es esta misma donde se predice la muerte de su futuro hijo Brandon. Esta escena es muy similar a la muerte que tendría su hijo años más tarde, pues en la escena Bruce Lee interpreta a Billy, una estrella de cine que sufre un atentado. Curiosamente, Billy muere. Varios fanáticos y admiradores especulan sobre la existencia de una supuesta maldición familiar, que rigió sus destinos desde que combinaron el conocimiento oriental con el vertiginoso escenario del espectáculo de Hollywood. Aunque Brandon murió en 1993, 20 años después del fallecimiento de su padre Bruce, las dos muertes ocurrieron mientras los artistas grababan cintas que se volvieron un éxito. Hoy continúa la leyenda sobre maldiciones, profecías y culpas repartidas entre un equipo entero. Francisco Fernando Carlos Luis José María de Austria fue un archiduque austriaco, príncipe imperial de Austria y príncipe real de Hungría y Bohemia desde 1896 hasta su muerte. Le gustaba tener una vida normal alejado de algunos asuntos imperiales, y hacer lo que más le gustaba, lo cual era viajar, al venir de la familia más adinerada del imperio, y era de esperarse que al llegar a pasarle algo, el de los grandes mandos decidirían tomar medidas drásticas en contra del país o persona. Luego de una pesadilla algo aterradora, en la que Francisco acomodaba algunas cartas de su mesa de estudio,
vio una la cual tenía los sellos imperiales de su país. Al abrirlo, vio sus placas militares junto a unas letras que decía lo siguiente: mi esposa y yo hemos sido víctimas de un crimen político en Sarajevo. Luego de aquel escrito, veía a él mismo y a su esposa manejando tranquilamente en una calle desconocida. Ese mismo día, quiso viajar junto a su esposa a la capital de Bosnia, Sarajevo, antiguo país vecino de Austria. Ya en el país, un joven llamado Gavrilo Princip termina atentando contra la vida de él y su pareja. Días después de su muerte, la Primera Guerra Mundial es desatada, una de las guerras más fuertes y sádicas de la historia, pues recordemos que en esa guerra hubo armas químicas. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, fue una princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra, decimoquinta y penúltima hija del Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. Se casó en 1770 a los 14 años con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos dinastías hasta entonces enfrentadas. La reina de Austria en ese entonces había tenido un sueño profético donde soñó que veía que un sol rojo derrumbaba bastantes columnas de piedras, dejando destrozos por todos lados hasta que simplemente la reina se despertó confundida. Este sueño predijo lo que pasaría 7 años después. La Revolución Francesa había iniciado un 9 de noviembre de 1799 y a su vez esta guerra dejó muchas pérdidas y sangre derramada en los campos de batalla, debido a que la gente se alzó en contra de los altos mandos de la nobleza y terminaron exterminando a gran cantidad de reyes, siendo una de las desafortunadas la reina María Antonieta de Austria, la cual fue llevada prisionera y decapitada en la guillotina. Tras su muerte, María Antonieta se convirtió en parte de la cultura popular y en una figura histórica importante. Algunos académicos y estudiosos piensan que su comportamiento, considerado como frívolo y superficial, ayudó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, otros historiadores alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones hacia ella deberían de ser más benévolas. Earl May Jones era una niña galesa de 10 años, que vivía en la localidad de Aberfan. Aberfan es un pequeño pueblo minero a unos 28 kilómetros al noreste de la capital Cardiff y situada sobre el río Taff. La mañana del 6 de octubre de 1966, la niña despertó muy perturbada, ya que había tenido una gran pesadilla, pero no pudo explicarla porque no la recordaba. Era más una sensación que un sueño. Esta pesadilla se fue repitiendo en días posteriores hasta que al final, horrorizada, logró contársela a su madre. La niña relataba que en ella se soñó yendo al colegio, pero no lo encontraba, porque en su lugar había una montaña negra y gigante que se lo había tragado. La mañana del 19 de octubre, la pequeña le hizo un comentario muy inquietante a su madre. No tenía miedo a morir, porque esto la acercaba a Jesús y estará con sus compañeros. En ese momento, su madre empezó a tener miedo, pero Eril no era la única que soñaba cosas raras. Un empleado retirado de la línea Cunard tuvo una visión de una gran masa negra cubriéndolo todo el 14 de octubre. El 19 del mismo mes, numerosas personas, principalmente mujeres de todo el país, se habían unido a esto, teniendo sueños terroríficos relacionados con masas negras y oscuridades envolventes, niños corriendo y gritando aterrados mientras la falda de una montaña que parecía derrumbarse y equipos de rescate buscando cuerpos bajo los escombros. La mañana del 21 de octubre de 1966 se produjo el colapso catastrófico de la escombrera de una mina de carbón en Aberfan. Más de 40.000 metros cúbicos de escombros cubrieron el pueblo en cuestión de minutos, y las aulas del colegio Pancras Jr. se inundaron de inmediato, por lo que niños pequeños y maestros murieron por impacto o asfixia. Se hicieron grandes esfuerzos de rescate, pero la gran cantidad de barro que se agolpaba en el pueblo tendía a obstaculizar el trabajo de los equipos de rescate formados. Solo unas cuantas vidas podrían salvarse en cualquier caso.
La investigación oficial culpó a la Junta Nacional del Carbón por negligencia extrema y a su presidente por hacer declaraciones engañosas. El Parlamento pronto aprobaría una nueva legislación sobre la seguridad pública en relación con las minas y canteras. Sin dudas, una de las predicciones más aterradoras del iceberg. Greta Bettler era una modelo de origen rusa, la cual tuvo una muerte espantosa. Todo ocurrió una noche en la que Greta empezó a transmitir un directo en Instagram, en el cual se mostraba el celular algo desenfocado y en una recepción en un hotel en Moscú, ella decía múltiples veces que su homicida sería su novio, Dmitry Korovin, de 23 años, para luego cortar la transmisión. Días después del extraño directo, Greta fue golpeada salvajemente por su novio, hasta que terminó. Lo peor de todo, y lo más perturbador de todo esto, es que Korovin durmió con el cuerpo de Greta por alrededor de 3 días en su habitación del hotel, hasta que una mañana decidió meterla a una maleta y escapar del hotel para que nadie sospechase de que él la había matado. Korovin publicaba cualquier cosa en el Instagram de Greta, para que así sus seguidores no sospecharan nada, pero luego de un par de horas, el hombre fue capturado por unos oficiales de policía debido a su actitud ansiosa y desesperada. Ya en el tribunal, confesó todo, además de sus motivos por los cuales la asesinó, que solamente eran estúpidos celos. Y bueno gente, espero les haya gustado este video. De ser así, regálame un like y comparte este video con más personas, así como también no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte de futuros videos. Sigan al usuario Ricardo Loquendero, el cual hace muy buenos icebergs, se los recomiendo bastante. Saludos de parte de Micebergs, nos veremos en otra ocasión.